Javier Lambán ha votado en Ejea de los Caballeros. Allí ha dicho que hoy los ciudadanos eligen un gobierno que debe tener políticas de Estado y de igualdad para todos los españoles. Aragón necesita un gobierno que impulse políticas de igualdad, que impulse políticas de Estado, y en ese sentido espero que hoy sea un gran día para España y que sea también un gran día para el Partido Socialista Obrero Español. El portavoz de Ciudadanos ha pedido que este domingo electoral sea un punto de inflexión tras varios meses sin gobierno. Es importante la participación, yo siempre lo digo, pero creo que es ahora mismo más trascendental. Estamos en un momento raro, un momento complejo. La de ayer fue una jornada de reflexión, ojalá la de hoy sea un punto de inflexión. En Tarazona ha votado el presidente del PP aragonés. Beamonte ha dicho que hoy es un día histórico para el futuro del país. Que entre todos tomemos la mejor solución posible, la mejor decisión posible para sacar a España de este momento tan delicado que atraviesa y que seguro que además tiene momentos brillantes a partir de esa decisión que tomemos el conjunto de los españoles. En Nuez de Ebro, el secretario general de Podemos ha apelado a que los votantes elijan por aquella formación que más necesitan. Es muy difícil que haya un partido que refleje al 100% tus ideales. Puede haber uno que represente el 70% y también puede haber alguno que represente solo el 20% y quieras evitar que sea el que te gobierne a partir del 11 de noviembre. Para el coordinador de Izquierda Unida, hoy hay que ir a las urnas para tener un país digno, solidario y de igualdad. Es el momento de movilizarnos por nuestros derechos, de movilizarnos por una sociedad que pare los discursos del odio, que pare los discursos frentistas. Para el presidente de Vox en Zaragoza, hoy es una jornada de ilusión en la que todos dicen deben ir a votar para cambiar la situación. Creemos que es muy necesario que la gente se anime, que vaya a votar y que intentemos cambiar esta situación de bloqueo que se instaura en el país. El presidente de Chunta también ha animado a la participación para desbloquear la situación. Hoy nos jugamos muchísimo para desbloquear la parálisis institucional, para conseguir mejorar el futuro de Aragón y es necesario votar. El más madrugador ha sido el presidente del partido aragonés. Arturo Aliaga ha depositado su papeleta pidiendo un acuerdo estable para formar gobierno. Y nos interesa cuanto antes que haya un gobierno sólido, estable, para que podamos acometer esos proyectos de futuro en esta querida tierra. Ha recalcado que el éxito de la jornada electoral debe ser la participación.